Hola viajantes, bienvenidos a Baden-Baden, esta ciudad termal famosa mundialmente. Y hoy estoy aquí en el cementerio principal porque os quiero mostrar la tumba de Feodora von Leiningen, la hermana de la reina Victoria de Inglaterra. ¿Vale? Ella era hija, la única chica, o sea, la pareja tiene un hijo mayor, pero vamos, ella era la única chica de Emilio Carlos de Leiningen y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Sabéis que una vez que esta princesa enviudó, luego se casó con Eduardo de Kent, el hijo del rey tercero del Reino Unido, ¿sabéis? El de los Bridgerton, que lo sepáis. Entonces aquí la veis, el matrimonio, ya os digo, tenían un hijo y una hija, y luego ella enviudó, se casó y tuvo a Alexandrina Victoria, que sería después la reina Victoria. Entonces estamos aquí en Baden-Baden, os voy a mostrar la tumba porque es muy bonita, ya os digo, ella nació como Ana Feodora Augusta Carlota Wilhelmina. Nació en Amorbach, en el Reino de Baviera, el 7 de diciembre de 1807 y falleció aquí en Baden-Baden el 23 de septiembre de 1872, a los 64 años. Entonces veis aquí, os voy a contar, bueno, cómo nació, ya os dije. Ella siempre se llevó súper bien con su hermana Victoria. Victoria la visitó aquí, ella tenía, o sea, Feodora tenía aquí una villa que hoy ya no existe, pero la reina Victoria la visitó aquí varias veces. Veis la tumba por detrás. Os enseño, pone aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Pues esta es la tumba. Entonces, a ver, es que es muy complicado enseñaros, pero bueno, veis aquí, a ver, perdón, aquí descansa Feodora, princesa de Hohenlohe-Langenburg, nacida princesa de Leiningen, nacida el 7 de diciembre de 1807, fallecida el 23 de septiembre de 1872, lo que os he dicho yo. Entonces, que no sé qué os estaba diciendo. Ah, sí, pues eso, ella se casó que me caigo, perdón. Me he tropezado, perdón. Pues se casó a principios de 1828 ahí en Kensington, en el Palacio de Kensington, con el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg. Y luego ellos tuvieron 6 hijos, 3 chicos y 3 chicas. Entonces aquí lo veis, la tumba es súper bonita. Os voy a enseñar además también, porque tiene aquí una dedicatoria, es complicado llegar a ella, pero a ver si llego. Aquí, ¿vale? Entonces veis aquí pone, no se ve muy bien, pero algo así, pues, Tichtet, no se pone Pestichtet, pagado o financiado o regalado o algo así pone, es que como veis no se ve muy bien, por la reina Victoria de Gran Bretaña, Alberto Eduardo, príncipe de Gales, es el hijo de Victoria. Luego Karl Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, este es su hijo, si no me equivoco. No, bueno, no, espera, este no es, sí es su hijo, sí. Este es su hijo, este es otro de sus hijos que está casado, Hermann, casado con Leopoldine. Luego Adelheid es una de sus hijas, casada con Friedrich. Y aquí Ernst es el hijo de su hermano. Os he comentado que ella tenía un hermano mayor, 3 años mayor que ella, pues este es el hijo de su hermano, que fue el que heredó el título de príncipe de Leiningen. Entonces veis aquí, pues tiene una estatua súper bonita, la verdad. Una tumba bonita, es muy difícil encontrarla porque el cementerio es muy bonito, pero es muy grande y es todo como de montaña. Está aquí al lado de la capilla, por si acaso venís alguna vez, que os cueste menos trabajo encontrarlo que a mí. Os comento que en la serie esta que han sacado hace poco, Victoria, sabéis que tiene varias temporadas, creo que ella sale en la temporada 3, pero no la representan nada bien, porque la representan como que se ha escapado de aquí del Leiningen y no quiere volver y tal, pero vamos, que no tiene que ver con la realidad. Saber que la representan en la serie, ya os digo, creo que es en la 3ª temporada, pero no es una representación exacta. Ya os digo, ella se llevó siempre muy bien con Victoria. Victoria la quería mucho porque además era de las pocas niñas o niños en general con las que podía tener contacto. Sabéis que Victoria había estado con el sistema Kensington ese, siempre encerrada y sola en el palacio, entonces era una de las pocas niñas que pudo estar con ellos, pero la verdad que ella estaba deseando siempre salir de Kensington porque allí se sentía agobiada. Entonces cuando volvía aquí, pues se sentía mucho mejor. Entonces ya os digo, pues fue bastante conocida. Aquí en la villa Hohenlohe, os pondré una foto o algo porque ya no existe. Ella, porque su marido estaba muy involucrado en la política, entonces estaba mucho en Stuttgart,
con lo cual pues se mudaron ahí a otra residencia que estuviera un poquito más cerca. Ella era muy famosa porque era como muy independiente, muy piadosa. Pues además fundó con su esposo, fundó varios orfanatos para niños y para niños enfermos y tal. Entonces ella se quedó viuda y después se mudó aquí a Baden-Baden, a la villa Hohenlohe, que os comento, en Michaelsberg, que además la visitó su hermana, ya os digo, varias veces aquí, porque parece que no, pero la reina Victoria vino bastante a Alemania, venía mucho a Coburgo, donde había nacido su marido, venía aquí a visitar a su hermana la visitaba. Pero bueno, pues aquí tenéis la tumba, ya os digo, es una tumba muy bonita, es bastante difícil de encontrar porque, bueno, no sé si os enseñaré al principio o al final aquí algunos vídeos chiquititos del cementerio, porque la verdad que el cementerio es súper bonito. Además, Baden-Baden es muy famoso por sus aguas termales. Aquí estuvo Sisi también, por ejemplo. Pero bueno, hoy estamos aquí con esta princesa que, bueno, al ser media hermana de la reina de Inglaterra, es también en parte ascendiente de, por ejemplo, de nuestro rey Felipe. Sabéis que el rey Felipe es bisnieto de una nieta de la reina Victoria, así que las casas reales suelen estar todas ahí enroscadas unas con otras. Pero bueno, aquí tenéis la tumba de la medio hermana de la reina Victoria, Feodora von Leiningen. Y si veis la serie, recordad que no es exactamente así como sale en la serie, pero bueno, suele pasar con las series. Así que aquí la tenéis. Pues nada, espero que os haya gustado, os haya interesado. Dejadme en los comentarios si conocíais a esta princesa, si sabíais que existía, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like y todas estas cosas. Y nada, aquí desde Baden-Baden, deseando que la princesa esté en paz, me voy a despedir hasta el siguiente vídeo. Un saludo, viajantes.